Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 5. Prema, amor a Dios. Parte 6 de 8. Texto 177. De los candidatos al cielo, solo unos pocos se proponen trabajar sin deseos egoístas, y entre ellos son aún menos los que desean la liberación. Comentario. Si bien es cierto que el proceso de Niskama Karma, es decir, trabajar sin apego a los frutos del trabajo, fomenta el espíritu de renuncia, la eficacia con que lo hace varía según las personas. Solo unos pocos Niskama Karma Yogis son renunciantes de corazón y por lo tanto aspirantes a la liberación. Texto 178. De los aspirantes a la liberación, apenas unos pocos son almas trascendentales liberadas, y de entre esos excelsos trascendentalistas, solo unos pocos se hallan dedicados al servicio devocional del Señor. Comentario. Las personas firmemente establecidas en la práctica del yoga reciben el nombre de Hamsas, y las que han comprendido realmente el ser reciben el nombre de Paramahamsas. Los Paramahamsas están liberados, pero aún así muchos de ellos aún disfrutan de los restos de su karma acumulado. De entre todos los Paramahamsas, solo unos pocos son completamente perfectos, y de esos seres perfectos pocos son los que no tienen otro deseo que el servicio devocional desinteresado a la personalidad de Dios. Esas particularísimas personas tienen la inteligencia más aguda y el propósito más solemne. Por la gracia del Señor Supremo comprenden lo insignificante que es la liberación. Se les llama Mahashayas, es decir, almas sabias, en virtud de su entusiasmo ilimitado y puro por el Bhakti Ras. Como Sri Parikshit Maharaj le dijo a Shukadeva Goswami en el canto 6 del Srimad Bhagavatam, capítulo 14, en el mundo material hay tantas entidades vivientes como átomos. De entre ellas, solo unas pocas son seres humanos, y de entre estas, pocas tienen interés en seguir principios religiosos. O el mejor de los brahmanas, Shukadeva Goswami. De entre muchas personas que siguen principios religiosos, solo unas pocas desean liberarse del mundo material. De entre muchos miles que desean la liberación, tal vez haya una que la alcance abandonando el apego material por la sociedad, la amistad, el amor, el país, el hogar, la esposa y los hijos. Y de entre muchos miles de personas liberadas es muy difícil hallar una que haya podido entender el verdadero significado de la liberación. Oh gran sabio, de entre muchos millones de personas liberadas y perfectas en el conocimiento de la liberación, tal vez una sea devota del Señor Narayan, Krishna. Hallar a uno de esos devotos completamente pacíficos es algo extraordinariamente difícil. Llamar a los Vaishnavas Prasantatma, personas de mente pacífica, es quedarse corto,
porque la satisfacción de la conciencia de Krishna supera en mucho las ideas habituales de paz. Texto 179. E incluso entre los devotos del Señor Supremo, aquellos deseosos de entregar sus corazones en exclusiva amistad a los pies del loto de Sriman Madan Gopal, son con mucho los más extraordinarios, sin lugar a dudas. Comentario. Como se mencionó anteriormente, Pariksit Maharaj también confirmó que entre las grandes almas los devotos de Krishna son los más insólitos. Por ello dijo, Vritasura se encontraba en el ardiente fuego de la batalla y era un demonio infame y pecaminoso, siempre empeñado en causar problemas y ansiedades a los demás. ¿Cómo es posible que semejante demonio llegara a ser tan consciente de Krishna? Texto 180. Debe entenderse que los métodos de disciplina y las afirmaciones de las escrituras que los enseñan difieren según los distintos objetivos a alcanzar. Comentario. Debido a que algunas metas de la vida son más populares que otras, las disciplinas que las escrituras védicas recomiendan para diversos intereses varían en prominencia. Los Shastras enseñan más sobre el desarrollo económico, algo menos sobre la complacencia de los sentidos, aún menos sobre la religiosidad, mucho menos sobre la liberación y aún menos sobre el servicio devocional. En el caso de Artha y Kama, hay numerosas intervenciones que implican el cuerpo, la palabra y la mente. En el caso de Dharma, hay menos prácticas, entre ellas caridad, peregrinaciones, comportamientos adecuados y votos de austeridad. Y para la liberación, solo unos pocos métodos, como el Ashtanga Yoga. Y mucho menos numerosos y conocidos son los sencillos sadhanas del Bhakti Yoga, empezando por la audición y el canto. En consecuencia, podemos advertir que el servicio devocional puro, especialmente el servicio prestado exclusivamente a los pies del loto de Sri Madan Gopaladev, es difícil de lograr. De igual manera, por lo tanto, es difícil de obtener el reino espiritual de Goloka. Solo es alcanzable mediante la devoción pura a Madan Gopal. Texto 181. Entre algunos de los devotos de Sri Madan Gopal hay aún más distinciones, pero no estoy capacitado para describirlas. Comentario. Aquí Narada alude a la superexcelsa devoción a Sri Madan Gopal que se encuentra en aquellos devotos cuyo servicio sigue la actitud de las benditas gopis. Narada considera a Uddhava más cualificado que él para hablar de un tema tan confidencial. Texto 182. Sri Gopakumar dijo, habiendo hablado así, Narada abrazó a Uddhava y le rogó con gran humildad, con voz lastimera y suplicante, por favor, dinos algo sobre esto. Texto 183. Uddhava, movido por el amor puro, inclinó la cabeza una y otra vez. Luego dijo, a cada instante ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las mujeres de la Braja de Nanda. Comentario. Uddhava sabía perfectamente a qué se refería Narada. Con intenso sentimiento inclinó la cabeza y luego la levantó y comenzó a cantar las glorias de las gopis. Las palabras que pronuncia en este verso aparecen en el canto 10 del Srimad Bhagavatam en el capítulo 47. Texto 184. Por un momento, aquel siervo de Hari pareció estremecido y muy afligido. Colocando entre sus dientes una brizna de hierba y aferrándose a los pies de Narada, habló de nuevo. Comentario. Uddhava esperaba que el hecho de tocar los pies de Narada aseguraría el éxito de su propia plegaria. Texto 185. Las gopis de Vrindavan han renunciado a la compañía de sus esposos, hijos y otros miembros de la familia que cuesta mucho abandonar,
y han descuidado el camino de la castidad para refugiarse a los pies del loto de Mukunda, Krishna, que hay que buscar por medio del conocimiento védico. Oh, que yo tenga la suerte de ser uno de los arbustos, enredaderas o hierbas de Brindavan, porque las gopis los pisotean y los bendicen con el polvo de sus pies de loto. Comentario. Este es un verso proferido por Uddhava en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, capítulo 47. Uddhava explicará ahora, brevemente, este verso, y más tarde lo hará más detalladamente. Texto 186. Entonces Uddhava, colmado de toda clase de emociones de amor plenamente florecido, se levantó de un salto y continuó cantando lleno de admiración. Texto 187. Cuando el Señor Sri Krishna se hallaba bailando con las gopis durante el Rasa Lila, los brazos del Señor ciñeron a las gopis. Este favor trascendental nunca se concedió a la diosa de la fortuna ni a otras consortes del mundo espiritual. De hecho, ni siquiera a las muchachas más hermosas de los planetas celestiales, cuyo brillo y aroma corporal se asemejan a la belleza y fragancia del loto, imaginaron algo semejante. ¿Y qué decir de las mujeres terrenales que son muy hermosas según la valoración mundana? Comentario. Este es otro verso del capítulo 47 del canto 10. En los próximos versos, Narada explicará este verso. Uddhava cita estos textos del Srimad Bhagavatam para proporcionar más autoridad a sus palabras. Texto 188. Entonces, el gran Narada, sumido en la más absoluta sorpresa, volvió a mirarme en mi angustia y me habló con gran respeto. Comentario. Después de escuchar a Uddhava, Narada pudo comprender aún mejor lo difícil que sería para una persona menos cualificada como él alcanzar el prema de Goloka. Por lo tanto, se sintió algo desanimado. Texto 189. Sri Narada dijo: Uddhava es el mejor entre todos los devotos de la personalidad de Dios porque está muy absorto en glorificar el polvo de los pies de loto de las gopis. De hecho, para tener la buena fortuna de ser tocado por una sola partícula de polvo de esos pies, ha implorado nacer como una brizna de hierba. Texto 190. Rumini tiene fama de ser la reina más querida de Hari. Pero a pesar de haber abandonado los principios religiosos de una doncella aristócrata solo para satisfacer el deseo del señor, Achyuta, y a pesar de haber estado una vez a punto de morir de miedo por unas palabras jocosas de él, no puede obtener ni un vestigio de la buena fortuna de las gopis. Comentario. En el verso anterior, Narada comentó dos de las afirmaciones de Uddhava, los textos 183 y 185. A cada instante ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las jóvenes de la Braja de Nanda y, oh, que tenga yo la suerte de ser uno de los arbustos, enredaderas o hierbas de Brindavan. Ahora, en este verso y en el siguiente, comenta la afirmación hecha en el texto 187. Este trascendental favor nunca fue concedido a la diosa de la fortuna. El nombre Shri en este texto puede entenderse que se refiere o bien a la consorte del señor Narayana o bien a Rukmini, la primera reina de Krishna en Dwarka. Cuando Uddhava recitó este verso por primera vez durante su visita a Gokula, Rukmini y Krishna aún no se habían casado. Sin embargo, en el contexto actual, debido a que Uddhava está recitando este verso de nuevo en el Dwarka de Vaikunta, el nombre Shri puede referirse apropiadamente a Rukmini. O tal vez cuando Uddhava pronunció por primera vez este verso, tuvo la clarividencia mística de saber que Rukmini sería la esposa de Krishna. En cualquier caso, Mahalakshmi es la expansión de Rukmini, por lo que Lakshmi y Rukmini son iguales. Ambas, por tanto, pueden ser llamadas Haripriya. Y debido a que Srimati Rukmini es una devota superior a Lakshmi,
resulta implícito que las gopis son muy superiores a Lakshmi. Rukmini abandonó las normas de comportamiento aceptables para las jóvenes solteras solo porque quería Krishna que lo hiciera. Haciendo caso omiso de la costumbre de que una chica aristocrática debe ser ofrecida en matrimonio por su padre, ella invitó a Krishna a secuestrarla. Y cuando en una ocasión Krishna se burló de ella, casi se muere del temor a que él la estuviera rechazando. En esa ocasión, el señor Krishna declaró, en el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 60, deberías aceptar definitivamente un marido más adecuado, un hombre de primera clase de la orden real que pueda ayudarte a conseguir todo lo que deseas, tanto en esta vida como en la otra. Y Sri Shukadeva describe: la mente de Rukmini se vio abrumada por la infelicidad, el miedo y la pena. Los brazaletes se deslizaron de su mano y el abanico cayó al suelo. En su perplejidad se desmayó de repente y su pelo se esparció por todas partes, mientras su cuerpo caía al suelo como un platanero al que el viento hubiera derribado. Texto 191. Aunque tan atractivas como las mujeres del cielo, ¿cómo pueden incluso las mejores reinas de Krishna compararse con las gopis? Ni siquiera las reinas principales como Kalindi y Satyabhama o las demás encabezadas por Rohini pueden compararse. Comentario. A pesar de poseer toda la belleza celestial y el buen carácter, las 8 reinas principales de Krishna no pueden aspirar ni a un mínimo vestigio de la buena fortuna de las gopis. Entonces, ¿qué decir de las otras 16.100 reinas de Krishna? En efecto, nunca tal buena fortuna fue siquiera imaginada por las muchachas más hermosas de los planetas celestiales, muchachas cuyo lustre corporal y aroma semejan la belleza y fragancia del loto. Cita del capítulo 47 del canto 10 del Srimad Bhagavatam. La diosa suprema de la fortuna, Sri Rukmini, a veces abraza a Krishna, pero no puede obtener el mismo favor que Krishna concede a las gopis. Por lo tanto, puesto que Kalindi y las demás reinas son inferiores a Rukmini, ¿cómo pueden esas reinas esperar tal favor? Texto 192. No soy más que una criatura insignificante. ¿Qué derecho tengo, siquiera, a intentar describir las glorias de las gopis? Aún así, mi lengua maleducada no puede mantenerse quieta. Texto 193. Oh, hijo de pastor, querido amigo del Señor de Braja, entre los devotos de Krishna en el amor puro, este Uddhava es el más excelso. Por su buena fortuna ha alcanzado la esencia de la misericordia del Señor. En Braja ha visto el alcance del amor de las gopis por Krishna. Texto 194. Uddhava recibió de las gopis tal misericordia que en su compañía olvidó incluso su relación con Krishna. Así que todo lo que deduzca sobre ellas y todo lo que haga o diga será en conjunto correcto. Comentario. Uddhava, siendo el mejor Prema Bhakta del señor Brajanath, es bendecido con la excepcional misericordia de Krishna. Krishna ha atraído a Uddhava muy cerca de él, porque el Señor considera a Uddhava especialmente digno de su bondad. Uddhava alcanzó esta perfección al ver en Vrindavan el excelso amor que las gopis tienen por Krishna y al obtener las bendiciones de las gopis. Las gopis revelaron a Uddhava sus éxtasis más confidenciales. En las propias palabras de Uddhava, «Oh, gloriosísimas gopis, han reclamado legítimamente el privilegio del amor puro por el Señor trascendental. En verdad, al exhibir su éxtasis de separación de Él, me han mostrado gran misericordia». Srila Sridhar Swami, en su comentario sobre este verso, ofrece su paráfrasis. Al mostrar la alegría de su amor por el Señor Supremo, me han favorecido enormemente. Estar en compañía de las gopis y mantenerse en Gokula durante mucho tiempo afectó mucho a Uddhava, tanto que olvidó su relación con Krishna,
con quien había sido amigo desde la infancia. Texto 195. Akrura, hijo de Shvapalka y tío paterno del Señor Krishna, era un anciano cuyo corazón se había secado debido al conocimiento árido. Su corazón estaba tan desprovisto de la sutileza de la misericordia que fue a Vraja como diligente portador de las órdenes de Kamsa. Comentario. El nombre de Akrura significa sin crueldad, pero al llevarse a Krishna lejos de Vrindavan cometió crueles ofensas contra los Brajavasis. Puede que fuera tío de Krishna, pero según Uddhava su corazón estaba completamente seco debido al conocimiento carente de los rasas del servicio devocional. Siendo un anciano, Akrura ni siquiera podía hacer una demostración externa de ser un conocedor de los rasas. Y por lo tanto, debido a que no tenía ningún aprecio por la actitud extática del Vrajaprema, aceptó la tarea de llevarse a Krishna fuera de Vraja. Texto 196. Sin embargo, mientras meditaba en los 2 pies de loto de Krishna, se puso a hablar de la supremacía de Krishna, y con el corazón llevado por la inquietud de describir la excelencia suprema de las glorias de las gopis, fue incapaz de darse cuenta de su propia audacia. Texto 197. Akrura pensó: esos pies de loto son adorados por Brahma, Shiva y todos los demás semidioses, por la diosa de la fortuna y también por los grandes sabios y Vaishnavas. El Señor camina por el bosque sobre esos pies de loto mientras pastorea las vacas con sus compañeros, y esos pies se hallan ungidos con el kúnkuma de los pechos de las gopis. Comentario. Este verso del Srimad Bhagavatam, capítulo 38 del canto 10, expresa algunos de los pensamientos que Akrura tenía mientras se dirigía a Vrindavan. Las personas de las que habla Akrura las menciona una tras otra en orden de su creciente grandeza. Si no las mencionara de este modo, su alabanza sería tan ridícula como la alabanza dada a la misma persona primero por ser un gran brahmana y luego un gran rey. Los poetas competentes desaprueban tales secuencias torpes. Tales poetas generalmente glorifican temas relacionados en orden, desde el menos significativo hasta el más. Que Brahma y otros semidioses adoren los pies del loto de Krishna implica que esos pies son la deidad suprema adorable y que Krishna es el controlador supremo. La diosa Lakshmi, que otorga todas las riquezas simplemente con su mirada de soslayo, también adora los pies de Krishna, lo que indica que los pies de Krishna poseen el límite extremo de la buena fortuna. Los místicos, que son autosatisfechos, Atmarama, son indiferentes al favor de la diosa de la fortuna y sin embargo también adoran los pies del loto de Krishna. Esto significa que obtener los pies de Krishna es la meta más elevada de la vida. Y aparte de los grandes místicos, también adoran los pies de Krishna los devotos interesados únicamente en el servicio devocional puro a la persona suprema. Tales devotos son mucho más grandes que los místicos Atmarama, porque a los devotos puros no les importa ni siquiera la liberación. Esto también implica que Krishna es el más generoso donante de caridad, porque a tales devotos puros Él les entrega incluso su propio ser. Los sabios dedicados al cultivo del karma y el jnana no tienen tiempo para adorar los pies de loto de la personalidad de Dios, carecen del conocimiento especial que les inspiraría a comenzar esa adoración y también carecen de la fuerza espiritual necesaria para el servicio devocional. Pero los sabios karmis y gyanis que se relacionan con Vaishnavas puros pueden recibir la misericordia de esos Vaishnavas y adquirir así el conocimiento y la fuerza requeridos. En otras palabras, los devotos del Señor Supremo son superiores a los sabios, no devotos. Al referirse a la diosa Shri como Devi, semidiosa, en lugar de Bhagavati, amada de Bhagavan, Akrura indica que no está hablando de la esposa del señor Narayan, Mahalakshmi, sino de la expansión parcial de Mahalakshmi que gobierna las opulencias del mundo material. Los Vaishnavas adoran a la Mahalakshmi original
como la consorte más querida del Señor Supremo, lo que significa que los Vaishnavas la aceptan como más grande que ellos mismos. Akrura contempla a Krishna yendo al bosque con sus compañeros, los jóvenes pastores, y de este modo piensa en el absoluto afecto y compasión de Krishna por sus devotos. El bosque es Vrindavan, el lugar de los superlativos pasatiempos de placer de Krishna, y el propósito de su ida a ese bosque es cuidar de sus vacas, un pasatiempo de suprema felicidad. No es precisamente correcto pensar que las palabras Architam y Anucharaik juntas significan adorado por sus compañeros. Puede haber alguna justificación gramatical para tal comprensión, pero como los pastores de vacas son los amigos íntimos de Krishna, su adoración de sus pies de loto difiere de la adoración que suele indicar la palabra Architam. Akrura dice que los pies de loto de Krishna están ungidos con el kúnkuma de los pechos de las gopis. Esto no solo apunta hacia un modo inusual de adorar al Señor Supremo, sino que también indica el modo en que Krishna se divierte románticamente y otorga la forma más elevada de su misericordia al quedar bajo el control del amor puro. Las gopis se mencionan en último lugar en esta secuencia comparativa porque son las más grandiosas de entre todos los adoradores de Krishna, y la palabra yat se repite por segunda vez en la última línea para subrayar el carácter especial de su adoración. La dulzura invocada por la imagen de los pies de Krishna, embadurnados con el kúnkuma de las gopis, sugiere que sus intercambios amorosos con las gopis son el propósito más importante por el que descendió como avatara. Su favor a las gopis, sometiéndose a su amor, es lo más glorioso que hace. De esta forma, Akrura compara a varios adoradores de los pies de loto de Krishna exactamente en el orden adecuado. El señor Brahma es el principal de los semidioses. El señor Shiva, superior a Brahma. La diosa Shri, superior a Shiva. Los sabios autosatisfechos son superiores a Shri. Los Vaishnavas puros, superiores a los sabios. Y los amigos pastores de Krishna. Y por último, las gopis, superiores a todos los demás. De esa forma, Akrura se extasió mientras se acercaba a Vrindavan, pensando: en consecuencia, me apearé de inmediato de mi cuadriga y me postraré a los pies cual lotos de Krishna y Balaram, las personalidades supremas de Dios. Los suyos son los mismos pies que llevan en sus mentes los grandes yogis místicos que se esfuerzan tras la autorrealización. También ofreceré mis reverencias a los pastorcillos amigos de los señores y a todos los demás residentes de Vrindavan. Texto 198. Y cuando haya caído a sus pies, el Señor Todopoderoso pondrá su mano de loto sobre mi cabeza. Para aquellos que buscan refugio en Él porque están muy perturbados por la veloz y poderosa serpiente del tiempo, esa mano elimina todo temor. Comentario. Akrura también pronuncia este verso y el siguiente en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 38. Las palabras Kala Bhujanga sugieren que las personas que se toman en serio el logro de la liberación temen la fuerza del tiempo. En otro sentido, sin embargo, las palabras Kala Bhujanga se refieren a la liberación misma comparándola con una pitón que todo lo devora. Y otro significado más de Bhujanga: un despilfarrador. Un libertino puede entrar audazmente en la casa de otro y rehusar salir incluso si el propietario trata de expulsarlo. Del mismo modo, aunque gracias al poder de las relaciones Vaishnava, el alma liberada puede darse cuenta de la mezquindad de la liberación y tratar de rechazarla, puede que la liberación todavía persista en su dominio sobre esa alma. Texto 199. Al ofrecer caridad a esa mano de loto, Purandara y Bali se ganaron la condición de Indra, rey del cielo, y durante los pasatiempos de placer de la danza rasa,
cuando el Señor enjugó la transpiración de las gopis y les quitó la fatiga, el contacto de sus rostros hizo que esa mano fuera tan fragante como una dulce flor. Comentario. Tras describir el modo en que Krishna elimina todo temor de las personas que se refugian en él, Akrura describe a continuación el modo en que Krishna concede a sus devotos el éxito en la vida, tengan o no todavía deseos materiales, y cómo se entrega a sus devotos más rendidos. Tanto Indra, al realizar sacrificios, como Bali, al satisfacer la petición de caridad del señor Vamana, santificaron sus actos colocando objetos de adoración en la mano del Señor Supremo. Esa es la forma correcta de proceder, porque nadie puede llevar a cabo un ritual sin hacer alguna ofrenda al Señor Supremo. En este verso la palabra Kaushika se refiere a Indra Purandara, que se llama Kaushika porque es descendiente de Kaushika Rishi. Pero Kaushika es también otro nombre del sabio Vishvamitra. Durante los pasatiempos del señor Ramachandra, Vishvamitra hizo diversas ofrendas al Señor, tales como enseñanzas del Shastra y mantras y diversos artículos de hospitalidad en su ashram, incluyendo alimentos santificados. Es bien sabido que, debido a eso, Vishvamitra se engrandeció de diversas maneras, especialmente al alcanzar una intensa devoción a los pies del loto del Señor. En consecuencia, Vishvamitra llegó a ser tan prominente entre los sabios como Indra entre los semidioses. Krishna bendijo a las gopis con el mayor gozo y se sometió a los dictados de su amor porque le consideraban su vida y su alma. La palabra vihara, juegos, indica que los pasatiempos de Krishna con las gopis eran muy agradables. Las palabras Braja y Oshitam, de las mujeres de Braja, sugieren que era apropiado que Krishna les concediera su favor, porque estas mujeres de Braja, las gopis, eran muy afectuosas con él. La palabra Shraman, fatiga, implica que Krishna correspondió con las gopis muy hábilmente proporcionándoles el mayor placer, lo que compensó el esfuerzo que las gopis emplearon en cantar y bailar. Que les quitara la fatiga con su contacto, sparshena, implica la frescura de su contacto y que su mano sea saugandika gandhi, es decir, fragante como una flor, implica que su mano es sumamente atractiva y tiene el poder de crear felicidad. Del mismo modo que la sutil fragancia de una flor solo puede ser percibida por ciertas personas, la belleza y el encanto de Krishna solo son disfrutados plenamente por devotos tan queridos por él como las gopis de Braja. Texto 200. Narada continuó. El abuelo de los Kurus y Pándavas, Bhishma en persona, que prometió cumplir el gran voto de celibato de por vida y ser estrictamente fiel a los principios de la religión, en el momento de fallecer enalteció a la personalidad de Dios, refiriéndose a la excelencia de las jóvenes de Braja. Comentario. Tan maravilloso como es que Akrura apreciara a las gopis, es aún más asombroso que Bhishma, un guerrero y célibe toda la vida, que no debería saber nada de estas cosas, también glorificara a esas jóvenes. Estando Bhishma yacente sobre un lecho de flechas en el campo de batalla de Kurukshetra, justo antes de abandonar el cuerpo, cantó las glorias de las novias de Krishna en Vrindavan. Se trata del mismo Bhishma, que era un estricto Naistika Brahmachari, un kshatriya más interesado en la guerra que en las preocupaciones románticas, el mismo Bhishma que se batió en duelo con su propio guru Parashuram, la encarnación del Señor Supremo, y disparó atroces flechas a Krishna, el conductor de la cuadriga de Arjuna. Bhishma es una autoridad de tal calibre que si considera a las gopis tan elevadas, es seguro que lo son. Texto 201. Que mi mente se centre en el Señor Sri Krishna, cuyos movimientos, gestos, dulces sonrisas y amorosas miradas hicieron que las gopis de Brajadam se sintieran muy enaltecidas. Esas gopis, llevadas por un ciego éxtasis, imitaron las actividades de Krishna y llegaron a ser iguales a él.
Comentario. Este verso del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, se encuentra entre los que ofrecen las últimas palabras de Bhishma. Krishna, la suprema personalidad de Dios, favoreció a las gopis con el más alto honor al adorarlas con sus propios movimientos y gestos gráciles durante su rasa lila y otros pasatiempos. Por tanto, debe entenderse que las gopis son las mayores devotas del Señor Supremo, superiores a todos los destinatarios de los dones del Señor de disfrute de los sentidos, poder, liberación y devoción, y superiores incluso a Mahalakshmi. Cuando Krishna abandonó a las gopis al comienzo de la danza rasa, en su locura extática quedaron como ciegas. En otras palabras, perdieron la capacidad de ver los medios y los fines de la felicidad en este mundo y en el otro. En ese estado, representaron sus pasatiempos como la elevación de la colina de Govardhan y llegaron a ser como él, es decir, entraban en un tipo especial de trance en el que sus cuerpos asumían muchas de sus excelentes cualidades. Las gopis, inconmovibles en la naturaleza espiritual Sachitananda, emergían consecuentemente dignas de adoración por el mundo entero, capaces de liberar el universo y llenas de compasión por todos. O, tomando el significado de la palabra prakriti como mente y agan como entró, cuando Krishna se alejó de la danza rasa, las gopis entraron profundamente en su mente y debido a su extrema devoción mientras sentían su ausencia, se convirtieron en el objeto de su profunda meditación. Es por eso que las gopis son glorificadas de la siguiente manera. Ni siquiera los grandes yogis son capaces de seguir su método de adorar al Señor Supremo con el sentimiento de su ausencia. Él es el objeto apropiado de meditación, pero ustedes se han convertido en el objeto de la suya. Esta es una perfección casi imposible de alcanzar. Aunque Krishna es la meta suprema, raramente alcanzada, de poderosos señores del universo como Brahma y otros semidioses, de yogis autosatisfechos como Sanaka y sus hermanos, de devotos puros como Narada y de amadas consortes como la diosa Lakshmi, Krishna ciertamente corteja a las gopis, esforzándose por atraerlas con sus pasatiempos esplendorosos y sin precedentes. Cuando las gopis se encuentran arrebatadas en la cumbre de su amor en separación, no son capaces de distinguir el bien del mal. Por eso imitan las actividades de Krishna e invaden su propia mente. Así pues, son sin duda las más grandes de todos los Vaishnavas. Y para ser el único objeto de deseo del más grande de los Vaishnavas, Krishna debe ser la suprema persona. Pensando así, Bhishma, lleno de éxtasis, en el momento de su fallecimiento, rogó que Sri Gopinath estuviera presente ante sus ojos mientras abandonaba el cuerpo.